tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 9. Esta vez tuvimos la fortuna de poder platicar con el buen Kevin Sayé. Él es Senior Software Engineer en GPL Technologies. Y para darles un poquito más de contexto sobre el buen Kevin, él ha tenido oportunidad de trabajar para compañías como Cinesight, Rodeo FX, Animal Logic, Prime Focus, Cluster, por mencionar parte de ellas. En esta plática tratamos de visibilizar un poquito más esta área que pues tal vez no es tan protagónica, pero es tan esencial en nuestra industria, que es el pipeline. Kevin nos comparte cómo ha sido esa formación profesional. Nos comparte muchas anécdotas porque vaya que el trabajar en tantos estudios alrededor del mundo, pues sin duda da un panorama. Y pues eso, básicamente lo que queremos es compartir más estas áreas que no son tan visibles. También no dejar de aprovechar este espacio para invitarlos a nuestro sitio, losdevfx.com, donde podrán encontrar más información sobre Kevin y otros artistas con los cuales hemos tenido oportunidad de platicar. Y pues bueno, sin más, los dejo con el podcast. Esperamos les guste tanto como nosotros. Disfruten. Hey Kevin, pues ahora sí que cuando justo mencionábamos un poquito antes de entrar, digamos, a la llamada formal, que más o menos de dónde te contactamos de un grupo a partir de un grupo especializado creado por Miguel de Hoyos, que también tenemos ahí una plática con él. Y entonces está este perfil que nos parece muy importante y muy interesante, que creo que sabemos que existe, pero a veces no hay como mucha información, ¿no? De lo que tú haces particularmente, o tal vez como al no ser un trabajo tan visual como los demás, tal vez falta conocer más de eso y por lo tanto nos resulta muy interesante poder conocer más de tu experiencia. Y sobre eso, pues me gustaría que, pues si nos podrías definir, así que en tus palabras y en tu experiencia, ¿qué es o cómo definirías el puesto de Software Engineer? Y después, si nos puedes platicar un poquito de la particularidad de ser un Senior, o sea, en ese rubro. Sí, entonces primero hay que distinguir que en ingeniería en VFX hay diferentes puestos. Software Engineer, hay gente que se encarga, por ejemplo, de toda la parte que es el motor de rendering o cosas que son mucho más técnicas y mucho más matemáticas. Yo me especialicé en la parte que le dicen pipeline. Pipeline son los flujos de datos entre todos los departamentos que trabajan juntos en un proyecto de película y tratar de agilizar esos flujos, porque muchas veces se trabaja en paralelo. Por ejemplo, se empieza el modeling, pero ya hay gente que está haciendo set dressing, layout, hay gente que empieza la animación cuando no están terminados los assets, se tiene que pasar al lighting. Entonces todo eso de poder, cada área poder publicar nada más la parte que los concierne, que tienen en la que tienen que trabajar, y que los departamentos que estén downstream reciban esos cambios, es una gran parte del pipeline. No se limita a eso. Es básicamente agilizar flujos de trabajo para que los artistas puedan concentrarse en lo que realmente les gusta hacer, que es arte, y no estar en problemas técnicos y dar 200 clics al día de la misma cosa. Claro. Entonces nosotros procuramos tratar de agilizar todos esos procesos y nos apoyamos mucho en programas de project management y asset management, el más famoso siendo ShotGrid. Entonces, algunos estudios tienen sus propias soluciones, pero en muchos estudios en el mundo usan ShotGrid para hacer el project management y a veces el ShotGrid Pipeline Toolkit, que se le llama, para hacer el asset management, o su propia base de datos y sus propias herramientas. Pero básicamente es para alguien que no sabe nada de esto. Realmente nuestro trabajo es poder automatizar todas las partes que no necesitan a un humano haciendo clics manualmente. Eso permite que los flujos de trabajo sean mucho más eficientes.
Claro, ahora sí que facilitadores de procesos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que ser labores repetitivas? Ahí entramos para que sea fluido, ¿no? O sea, creo que la explicación más simple es como dejar al artista ser artista, ayudar a que no haga cosas administrativas en la medida de lo posible, ¿no? Exactamente. Oye, Kevin, y por ejemplo, ¿cómo sería? Digo, yo sé que cada día es diferente y siempre salen como nuevas complicaciones porque aquí no es que sea, o sea, siempre salen cosas nuevas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras o nos compartieras un poquito de cómo sería el día a día de tu, digamos, de tu labor, tú como en tu puesto de Senior Software Engineer, cómo es un día, digamos, generalmente hablando. Eh, pero tengo que mencionar que ahorita yo no trabajo para un estudio en particular. Lo que hacía Ujú, antes era Pipeline Engineer para estudios. Trabajé en ujú, varios estudios en el mundo, de chiquitos a muy grandes. Pero ahorita estoy trabajando en una empresa que hace consultoría para estudios que sobre todo crean proyectos y trabajan con muchos estudios de VFX. Eh, no tengo cláusulas de confidencialidad, entonces no puedo realmente mencionar a clientes, pero un ejemplo ujú, sería, por ejemplo, Netflix, que ujú, ellos realmente no hacen la postproducción o poquito en interno. Lo que hacen es ujú. que crean un proyecto, hacen la filmación y luego mandan el trabajo a muchos estudios de postproducción. Y la mayoría de nuestras herramientas permiten poner en contacto los estudios que trabajan con el estudio cliente. Entonces nosotros les llamamos vendors a los estudios que hacen el trabajo y clients al cliente tipo Netflix. Y Ujú, entonces lo que hacemos es que les proporcionamos herramientas que les permiten mandar sus secuencias de imágenes de manera fácil con unas aplicaciones en la computadora que directamente van a verificar que los nombres son correctos, a qué shot corresponde, a qué task corresponde, etcétera, y los van a subir a algún. Tenemos muchos protocolos para hacer transfer. Puede ser Aspera, puede ser FTP, puede ser Box, puede ser Amazon S3 o cualquier storage que esté en línea que nuestra aplicación maneja. Ellos mandan esos datos ahí y automáticamente el estudio cliente tiene una aplicación que está permanentemente prendida en una computadora se da cuenta que hay un nuevo delivery que está esperando y los va a bajar al servidor del cliente y los va a poner en el sistema de project management de ShotGrid. ok. Entonces, mi día a día va a ser cuando tenemos un nuevo cliente, pues cada cliente tiene su propia estructura, su propia nomenclatura. Entonces tenemos archivos de configuración para poder configurar nuestras herramientas de la manera que el cliente lo requiera. Y Ujú, también tenemos algunas otras cosas para automatizar la herramienta de ShotGrid, porque ShotGrid cuando cambias el estatus de una versión, tal vez quieres que el estatus del asset o del shot correspondiente se cambie también al mismo estatus o ese tipo de cosas automáticas. Tenemos servicios web que lo permiten y también ujú, tenemos toda una parte de reporting. ShotGrid no es tan bueno para hacer reporting, entonces tenemos toda una parte de web services que permite hacer reporting para los ejecutivos o etcétera, para saber cuántos shots faltan o cuántos están en cuántos están trabajando ahorita, etcétera, por vendor o todo ese tipo de cosas. Entonces, día a ok. día yo hago un poco de soporte técnico, hago configuraciones para nuevos clientes, contesto mails, etcétera, y mucho Ujú, desarrollo. Es una de las ventajas de mi trabajo ahorita, es que es mucho software development, siempre estamos mejorando nuestras herramientas, siempre hay clientes que quieren nuevas features, entonces las ujú, implementamos. Y,
y lo hacemos de una manera que realmente no se trabaja tanto así cuando trabajas en un estudio, realmente con un focus de software development, o sea, código limpio, con nomenclatura clara, reglas estrictas, code review, o sea, cuando yo termino mi chamba, va a haber otro desarrollador, somos solo tres, Ujú. va a haber otro que va a checar mi código y decirme, esto está mal, esto cámbialo, esto hazlo así, Ok. para que cuando entre el código a nuestras herramientas sea lo más limpio posible y sin bugs. Ok, ok, qué interesante. Es que sí, o sea, digo, supongo, podemos mencionar en la empresa que actualmente te encuentras, ¿no? Que es es GPL, ¿correcto? Sí, correcto. Y o sea, sí, o sea, por todo lo que nos manejas, o sea, o nos platicas, sí es una empresa muy robusta, ¿no? O sea, para darle como los soluciones, como es a estudios o ayudar a la comunicación entre ahora sí que alguna productora y los vendors, pues sí, pues sí, a final de cuentas facilitadores, ¿no? Facilitadores de información. Y Exactamente. hoy, y oye, Kevin, por ejemplo, digo, viendo tu historial y dónde has estado, o sea, traes bastante experiencia. Ahora sí que a través de los años, ¿cuáles dirías que son como las habilidades más importantes? Ahora sí que para desarrollar el trabajo que tú haces. Pues primero que nada, hay que saber que en esta industria es complicado entrar porque realmente yo por lo menos cuando yo empecé no había así cursos dedicados o información en línea. Hoy en día hay un poco Ujú, más, pero es muy claro. difícil especializarse como un pipeline developer cuando empiezas porque realmente no sabes por dónde empezar. Ajá. Diría que lo principal que usamos es como lenguaje es Python. Ujú, Entonces, si uno que empieza es uno de los lenguajes principales que hay que aprender. Y luego, la verdad es que es más, conseguir el primer trabajo es difícil un poco. Y luego ujú, es mucho más fácil porque la experiencia que cuando empiezas a entender los flujos de trabajo de diferentes departamentos tipo modeling, animation, lighting, compositing y las herramientas que usan que mayoritariamente es como Maya y Nuke, pero también puede haber, no sé, Houdini o todos los que existen, ¿no? Claris, o sea, ujú. un montón. Pero si de por sí uno sabe Python y sabe Python para Maya y para Nuke, ya son como son cosas muy importantes para poder conseguir este trabajo. Y después, la verdad es que mi primer trabajo me tardé como 6 meses en conseguirlo. Fue Ujú. un poco complicado, no sabía nada. Me preguntaban qué es rigging y yo tenía una visión muy matemática del rigging, de lo que yo sabía, pero no sabía bien cómo se usaba en la industria. Entonces, Ajá. eh, sí, encontrar el primer puesto fue un poco complicado, pero después nunca tuve que realmente buscar trabajo porque siempre me ofrecen oportunidades o porque justamente como es un poco un nicho y es un poco difícil tener la información, una vez que tú tienes la información, es mucho más fácil venderte y conseguir trabajo en esos ámbitos. Ok, ok. Y oye, por ejemplo, sobre esto, digo, sabemos que la industria de la animación y efectos visuales siempre, bueno, y en todas, ¿no? Pero bueno, aquí particularmente la cuestión de los tiempos o las entregas, pues siempre está como al día, ¿no? Es como los deadlines, ¿no? ¿Cómo funciona en este caso, digamos, desde tu punto de vista o desde tu área de expertise? ¿Cómo está esta parte sabemos que en la industria se maneja mucho estrés, ¿no? Y supongo que también depende mucho de la persona, pero también la industria genera mucho, ¿no? En este caso, digamos, supongo que pasas por eso, pero cómo se ve reflejado en una área digo, yo como lo estoy viendo y como lo estoy viendo desde afuera, sin tener esa experiencia, es como, ok, entiendo la parte desde el punto del artista con su deadline que tiene que cumplir fechas, entregas. Por ejemplo, en su área, ¿cómo funciona esa parte? Realmente somos un poco aparte en los estudios de VFX. En general Ujú, somos de los pocos que tenemos contratos a largo plazo.
Muchas veces tenemos horas fijas, no tenemos overtime o trabajo de fin de semana. Pasa, o sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando trabajaba en India, en Prime Focus Mumbai, teníamos juntas con Prime Focus Vancouver y London, entonces a veces me tenía que quedar hasta las 11:30 de la noche en la oficina para poder hacer la junta con los estudios que estaban del otro lado del mundo. Pero en Ujú. general, nuestras herramientas están hechas para usarse en varios proyectos. No siempre, porque en Pipeline Ujú. también hay, o sea, hay Pipeline Engineer y Pipeline TD. A veces la distinción no existe, pero en general un TD o Technical Director trabaja para una área específica, tipo animación o layout, etcétera, y Ujú. puede llegar a hacer herramientas que se usen nada más en un proyecto. En cambio, cuando hacemos herramientas como de core pipeline, como de pipeline engineering, pero de realmente del asset management y etcétera, las tratamos de hacer para que funcionen para todos los proyectos en general. Entonces, no tenemos para nada los mismos ritmos de trabajo. Lo que puedo decir es que sí hay una influencia del hecho de que trabajemos en este ámbito. Muchas veces los managers o la gente un poco más high up tiene tendencia a tratar de manejar el equipo de engineering como manejan a los artistas. Entonces Ok. quieren deadlines cortos, quieren todo para ayer, no Ujú. les importa si está mal hecho, nada más que funcione. Pero la verdad es que es una visión a corto plazo que no es muy buena. Realmente nuestras herramientas deberían de siempre ser pensadas para ser usadas a largo plazo y darle el tiempo Claro. a los ingenieros de hacer su trabajo bien y de manera, Ujú. de manera como más cuadrada con unit testing y otras cosas para que justamente esas herramientas se puedan usar a largo plazo. En términos de ritmo de trabajo, eso sí es muy diferente. O sea, realmente yo cuando trabajaba en estudios era un poco el 9 to 5, ¿no? Ujú. Trabajaba mis horarios y si no terminas ese día, pues terminas la semana que sigue, no pasa nada. Claro. Entonces, sí es un poquito diferente de un artista. Sí, ¿no? Y más porque, digo, como lo explicas, tienes objetivos mucho más claros y quieres que sean funcionales, ¿no? No lanzar como cosas nada más para que, como soluciones reactivas, ¿no? Más bien es como de, ok, ¿qué es lo que funciona? Y a largo plazo, como lo has dicho, ¿no? Que sea efectivo lo que van a lanzar, ¿no? Porque sí hay mucha responsabilidad en el proceso de lo que podría llegar a afectar. Entonces, claro, se entiende, pero está interesante que nos des esa perspectiva porque bueno, nos gusta como conocer un poquito más a fondo cómo se vive esa parte, ¿no? Porque sí tenemos muy palpable lo otro. Sí, sí, como digo, o sea, en general a mí cuando me preguntan de mi trabajo y me dicen, tú haces animación, porque la mayoría de la Ajá. gente, sobre todo si no, ustedes por lo menos si hablan con artistas, pues los artistas saben un poquito más lo que hace un software engineer o lo que sea, pero Ujú. alguien que nunca ha trabajado en estos medios, pues no va a entender nada de lo que yo hago, Sí, la distinción es un poco difícil de hacer. sí, claro. Sí, siempre sucede eso en ese tipo de áreas. Oye, Kevin, nos llama mucho la atención que te desempeñaste como lead en Research and Development de R&D en Cinesight. Nos gustaría que nos platicaras cómo funciona digo, ahorita ya nos diste un par de ideas, pero cómo funciona la parte específicamente de Research and Development en un estudio de VFX. Pues ese era un puesto, no me quedé mucho tiempo en Cinesight, la verdad, tuve un poco unos desacuerdos, etcétera, con la manera en la que manejaban. Justo, es como una de mis últimas experiencias laborales en estudio y fue como que Ok, ya estaba un poco harto de la manera justo que te decía de que no hacen bien el trabajo, lo quieren hacer todo rápido y mal ya. y Sí, 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 claro. Pero en ese momento yo estaba trabajando en tratar de mejorar cada vez que lanzas una herramienta tipo Maya o Nuke en tu casa, es muy diferente de cuando la lanzas en un estudio. Necesitas Ujú. un work environment
variables de sistema, qué versión del renderer vas a usar y un montón de cosas que cuando te pones en un proyecto quieres que todo se lance de manera ágil y fácil. Entonces hice algunas herramientas que permitían primero bajar muy fácilmente las últimas versiones de renderers y de cosas en línea. Entonces eso era como más web, de buscar en la página de downloads automáticamente si había una nueva versión y bajarla y etcétera, y crear environments de trabajo para lanzar Maya o Nuke y etcétera. Y una de las cosas que estaba particularmente interesado era tratar de lanzar estas aplicaciones con Docker. Docker es un sistema de containers, hoy en día creo que la gente sí entiende lo que es una virtual machine. Una virtual machine es tipo, tengo un Windows en la nube y en vez de correrlo en mi máquina local, lo estoy corriendo en la nube en algún lado. Y los containers son un poco lo mismo, nada más que no es la máquina, es solo el sistema operativo y los programas. Entonces no hay la parte como de hardware, etcétera, es solo una parte software. Muchas veces lo comparan a la industria de la marítima, que antes cuando querías mandar algo al otro lado del mundo, pues se mandaban en cajitas, cartones y no sé qué, y cuando llegó el container, donde puedes meter cosas diferentes de cualquier talla, pero al final todo es estandarizado y tiene la misma talla y funciona de la misma manera, es mucho más fácil mandar cosas. Pues aquí es un poco lo mismo, un container. Si yo creo un container para lanzar una aplicación web y lo pongo en línea, si se lo comparto a otra persona y lo corre en su máquina, estoy garantizado al 100% que va a funcionar exactamente de la misma manera. Y entonces lo que yo quería es poder lanzar Maya o Nuke en unos containers de Docker, que la verdad es un poco complicado porque normalmente las aplicaciones que se lanzan con esos containers son aplicaciones sin UI, sin user interface, no tienen nada visual. En cambio, Maya o Nuke usan las tarjetas gráficas, usan el hardware, usan una Nvidia, entonces todo eso hace que la parte de Docker es un poquito más complicada. Y entonces mi proyecto en Cinesite era tratar de hacer que eso funcione. Ok. Está interesante porque sí, digo, esa parte de Research and Development es algo que nos llama la atención, pero gracias como por darnos eso, porque justo, o sea, vemos que en ti tienes esta parte como, tuviste la oportunidad de trabajar en varios estudios, entonces como que tienes ahí mucha información que, pues digo, nos da mucho más visión de todo, ¿no? Y sobre esto, por ejemplo, también pasaste, bueno, por Rodeo y Animal Logic, ¿no? En ambos estudios estuviste como pipeline developer. En Rodeo empecé como pipeline developer y después fui head of pipeline, o sea, dirigía todo el equipo de pipeline. Y en Animal Logic era senior software developer, senior pipeline developer. Entonces, y Animal Logic es un poco particular porque ellos llevaban muchos años desarrollando todas sus herramientas en interno. Hasta su propio renderer, etcétera. Entonces era una experiencia totalmente diferente porque había un equipo de 30 desarrolladores, lo que es muy grande para nuestra industria. En general los equipos son de, no sé, entre 5 y 20 personas máximo. Ahí había 30, 35, había gente que hacía herramientas en C++ para hacer, por ejemplo, me acuerdo que trabajé en un proyecto de vegetación procedural, o sea, crear árboles de manera procedural y que sean animados. Y de hecho creo que lo usaron en Lego Ninjago y probablemente en Lego Batman también. Y eso era interesante porque yo no me encargaba nada de la parte como más research and development. Eran un ruso y un australiano que eran muy picudos en eso, que se encargaban de toda la parte procedural y cómo hacerlo en C++ para poder usarlo en Maya. Y yo lo que creé fue la UI que permitía crear esos árboles. Entonces
Era Ok. más como el vínculo entre los dos, entre la parte muy técnica y el artista, hacerle una herramienta porque ellos lo hacían con un node graph que era muy complicado y entonces para Ujú. crear un árbol te tardabas una hora y yo hice una herramienta que creabas el tronco, creabas las generaciones de ramas y las hojas y no sé qué con una UI simple tipo layers de Photoshop. Ujú. Ok, qué interesante. O sea, sí, justo ahí está como los ejemplos claros, ¿no? De facilitar, así con todo el conocimiento que tienen esos procesos. Oye, por ejemplo, antes de eso estuviste ¿cómo se llama? En Francia y en India, ¿no? O sea, ahora sí que has Sí, estado por todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. eh, y pues luego, bueno, desde un poquito más atrás, pues también estuviste en México. O sea, nos podrías, o sea, lo que nos llama la atención aquí es que has tenido como responsabilidades, digo, similares y has estado como alrededor del mundo haciendo lo mismo y nos llama la atención de, digo, ahora sí, viendo todo tu historial, tu perfil, es como ¿qué haces aquí en México? Digo, no es no es como el por qué, sino nos da mucha curiosidad, ¿no? Yo creo que, bueno, a final de Sí. cuentas también la tecnología te permite eso, pero pues digo, ahora con las experiencias que nos compartes y en los lugares que has tenido oportunidad de trabajar, pues nos da como curiosidad. Pues yo soy francés de origen, Ujú. pero con mis papás desde chiquito yo viajé mucho. Mi papá trabajaba en café, en cooperación y desarrollo. Entonces Ya. nos movimos mucho por América Latina y yo crecí en Jalapa, Veracruz, la verdad, de los Ok. 3 a los 10 años. Ujú. Entonces yo siempre fui muy apegado a México y regresé muchas veces durante mi vida. Hice mis estudios de ingeniería en Francia y cuando Ujú. terminé quería regresar a México a trabajar. Em, em, y tuve dificultades aquí a encontrar buenos trabajos, entonces hubo veces donde me regresé a Francia justo a encontrar trabajos en estudios un poco más grandes, un poco más serios, donde pagaban mejor, etcétera. Ujú. Pero siempre me gustó México y siempre quise regresar. La verdad es que mis tres primeros estudios en los que trabajé, había uno que se llamaba The Bakery Animation Studio, que era un proyecto de hacer un tipo DreamWorks o Pixar, pero en la costa sur de Francia, que es muy bonita, el Mediterráneo, etcétera. Y había Ok. los jefes eran gente que venían de terminar Shrek y Shrek 2 y eran gente que era muy picuda en DreamWorks Ok. Ujú. y querían traer talentos eh, de Estados Unidos y de Francia Ujú. y tenían una Dream Team. Yo nunca estuve con tanto, era mi primer trabajo y estaba con gente que llevaba 30 años trabajando en esta área y estábamos Qué creando increíble. aplicaciones de Ujú. animación, de rendering. En ese tiempo todo lo que estaban tratando de hacer es un rendering como interactivo, lo que no existía en ese momento. En ese momento, pues lanzabas tu render y tenías que esperar una hora a ver tu imagen, ¿no? Y ellos Sí. estaban tratando de encontrar maneras de tener rendering interactivo y de hecho dos de los desarrolladores clave de esa empresa terminaron haciendo Clarice Ok. y entonces ellos se fueron y hicieron Clarice. Pero ese estudio cerró con la crisis de 2008. Después estuve en Attitude Studio, que también cerró. Y después estuve con Durand, que también era un estudio que hizo Amélie. O sea, Ya. era como el estudio número uno en Francia durante 20 años y 30 años, pero tenían una manera Ujú. de trabajar donde vendían los VFX a precios casi ni siquiera a costo, abajo del costo, porque Ya. vendían todo lo que era laboratorio porque en esa época todavía no estábamos en la transición entre análogo y digital. Entonces Ujú. ellos vendían toda la parte de laboratorio fotoquímico y todo eso Ujú. en paquete con los VFX y entonces les iba muy bien porque todo lo de laboratorio fotoquímico era muy lucrativo.
Y Ya. justamente cuando hubo la transición digital, pues ese estudio cerró también. Entonces tuve muchas de esas experiencias donde trabajabas, no sé, 6 meses, 8 meses en un estudio y cerraban. Ya, ya, ya. Entonces, luego me decidí irme a México a ver si encontraba un trabajo en VFX, ya con más Ujú. experiencia, y conseguí un trabajo en Cluster Studio, que creo que hoy en día, no sé si ya cerraron, pero pues en ese tiempo Cluster Studio era uno de los estudios más prolíficos de México en términos de chamba. Pues sí, hacían puro Claro. advertisement, pero trabajaban con grandes marcas, o sea, tenían mucha chamba. Sí, sí, siguen Y todavía con el buen Doc, ¿no? Ahí estuviste. estuve con el Doc, sí. Sí, sí. Ahí conocí al Doc, y que de hecho fue él que me contrató y que me consiguió un sueldo realmente bien decente para México. Entonces, realmente fue una buena experiencia para mí porque venía Ujú. de... Estaba en un periodo un poco clave en mi aprendizaje. Yo había trabajado de TD para ciertos departamentos, entonces empezaba a entender como the big picture de cómo funcionan las cosas, pero Ujú. siempre en equipos un poco grandes con gente con mucha experiencia. Y ahí me Ya. encontré en un estudio donde yo era el único que estaba haciendo esa chamba, porque antes de mí, pues realmente no hacían pipeline. Eh, Ujú. entonces, y el doc quería absolutamente introducir más tecnología, agilizar los flujos de trabajo, y mejorar toda esa parte, que él impulsó mucho todo ese lado en la industria mexicana, yo creo, porque tenía muchas ganas de lograr que las Ujú. cosas sean más fáciles, etcétera. Y entonces yo aproveché mis contactos de gente muy picuda para Sí. pedirles un montón de ayuda para montar un pipeline para todos los departamentos. Entonces estuvo muy interesante esa fase. Y Ok. luego el doc me ofreció de ir a SIGGRAPH, y en SIGGRAPH me contactó uno de mis ex jefes de Ujú. Durán y me dijo que si quería ir a Prime Focus a trabajar, y en Prime Focus me querían para Head of Pipeline, y Prime Focus en ese Ya. tiempo tenían todo su equipo en Londres, pero era una de las empresas de VFX más grandes del mundo ya. O Ujú. sea, ahorita no sé cuántos, porque compraron Double Negative, yo creo que son como 28,000 en el mundo, algo así. Sí, sí. Eh, en ese tiempo querían un Head of Pipeline en Mumbai, y en Mumbai tenían como 2,000 personas trabajando, y tenían como tres desarrolladores que se hacían solo soporte. Todo el equipo de Ok. desarrollo estaba en Londres, y ellos querían empezar a tener su propio equipo de desarrollo en India. Entonces me contrataron también para contratar a mucha gente, hacer como que el knowledge transfer desde Londres a India, y estuvo muy interesante, muy complicado, muy loco, o sea, Puedo imaginar, eso, sí. tengo unas anécdotas en India muy chistosas, pero ¿Cómo sí. qué? ¿De qué te acuerdas? Pues primero el lugar. Es como... Mumbai es una ciudad como la Ciudad de México, tiene 23 millones de habitantes, más pobre, más contrastes de pobreza. En México como que los barrios están organizados, gente rica, gente pobre, están un poco separados. Ahí está todo mezclado. Puedes tener un edificio que pertenece a un billonario y al lado un slum con gente viviendo en la calle sin agua corriente. O sea, Ok. está muy mezclado. Y en medio de la ciudad eh, hay un área protegida que se llama Are Milk Colony. Y entonces eso se lo dejaron a los habitantes originales de Mumbai, que son como, pues, eran indígenas, para decirlo así. Ujú. Cuando empezaron a crear Mumbai, y entonces esa área se protegió para ellos. La verdad, ahora son como pequeños pueblitos, como es muy raro porque estás en medio de una ciudad terriblemente densamente poblada, y es un lugar donde hay jaguares, hay árboles por todos lados, pero también basura por todos lados, y pueblitos.
parece que estás Ok. en el campo, es como muy raro. Y en algún momento algún promotor inmobiliario con corrupción logró empezar a crear edificios ahí en medio de esa área súper verde. Ya. Pero como también creo que fue durante la crisis de 2007-2008, no pudo continuar, entonces se abandonó y entonces estás en medio de un bosque con pueblitos y hay edificios sin terminar, medio quemados, parece Mad Max. Ok, ok, ok. Y, y llegas a un edificio que de afuera parece que se va a caer, o sea, la verdad Ujú. parece que se va a caer. Y hay miles de personas, entras, los elevadores están siempre rotos y así, pero pasas las salas y hay equipo último modelo y como Ya. hay 6 pisos llenos de computadoras, está loquísimo. Y Sí, 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 hay sí. Ahora sí que como lo jaguares y expones. así. O sea, hay empleados de Prime Focus que han sido atacados por jaguares en la noche cuando regresan a su casa caminando. Sí, no, la aventura. Ok, Sí, muy loco. qué curioso, sí. Oye, Kevin, por ejemplo, ¿desde qué momento te das cuenta que, digamos, a lo que te dedicas hoy en día es lo que dices, pues por aquí, o sea, esto es lo que quiero hacer? Uy, yo tuve una relación un poco complicada al principio, que no sabía bien qué quería hacer. Terminé la carrera de ingeniería un poco por presión familiar y por presión mía propia, porque ya había empezado. Ujú. Pero no estaba seguro de lo que quería hacer. De hecho, cuando terminé la carrera, me metí a una escuela de animación. eh, que no era una súper escuela, entonces duré un año ahí porque también yo tenía 23 años, la mayoría de los estudiantes tenían 18, Ya. entonces yo ya sabía más o menos que quería trabajar, ellos apenas estaban empezando. La escuela era Ujú. muy bueno para otro tipo de diseño, por ejemplo, diseño de automóvil y ese tipo de cosas, pero era su primer año que hacían una clase de animación. Y cuando empecé a hacer proyectos de animación solo, y que me tardaba un mes en hacer algo que da hasta pena enseñar, Sí, sí. me di cuenta que era muy tedioso, muy complicado y que tal vez yo debería de aprovechar pues todo mi conocimiento en ingeniería, ¿no? Y es ahí donde dije, bueno, voy a empezar a tratar de trabajar como desarrollador en estudios de VFX y me costó un buen de trabajo, traté con empresas grandes porque Shoot for the Stars, ¿no? Entonces traté Ujú. con Sí, sí, sí. Pixar y así, no tenía respuestas. Y terminé encontrando esa chamba en The Bakery Animation Studio, donde había puros así veteranos desarrolladores. Ujú. Entonces, eso como que impulsó mi carrera y como que fue una carrera para adelante. O sea, la verdad es que aunque no me encantaba siempre la idea de hacer esa chamba, porque la verdad también, te digo, como casi todas mis primeras experiencias fueron con estudios que cerraron y así, o sea, Sí, sí, hice sí. huelgas y Claro, sí, medio caótico el asunto. sí, en Durán no pagaban desde un mes, hubo huelgas, o sea, Ujú. estuvo, sí, un poco caótico al principio, entonces no estaba tan seguro de querer hacerlo, pero veía que progresaba y que también las pagas son buenas, a mí siempre me gustó viajar, me dio la oportunidad, cuando yo estaba en Cluster conocí a la que se volvió mi esposa y cuando tuve la Ok, oportunidad de ir a India, ella también tenía ganas de viajar por el mundo, entonces qué padre. eso era una chamba que me permitía viajar, conseguir visas fácilmente, trabajar en lugares un poco exóticos y que no me pesaba demasiado. Y poco a poco me empezó a gustar más y más, la verdad, la programación. Y hoy en Ya. día creo que ya conseguí como que el, el ambiente perfecto porque somos un equipo de 5, trabajamos con muchos no puedo hacer name Sí, sí. dropping, No te preocupes. desafortunadamente, pero realmente piensa en los más grandes, trabajamos para ellos, Ok. todos. Sí. Eh, Qué bien. entonces,
Es muy agradable, tenemos muy buenas relaciones con equipos de desarrolladores de estudios grandes, hacemos la chamba bien, o sea, como dije en algún momento de la entrevista, en mi chamba ahorita tratamos de trabajar como si fuéramos una software development company, aunque somos un Ujú. equipo de sync muy reducido. Sí, Entonces es calidad, entonces los clientes en la mayoría del tiempo están muy, muy felices con nuestras herramientas. ok, Muchas veces nos echan flores así de que no hubieran podido trabajar sin eso o que no entienden cómo la gente puede trabajar sin esas herramientas, etcétera. claro. Y trabajo desde mi casa, puedo vivir ahorita en Valle de Bravo, ahorita ya tengo dos hijos, entonces ya no tenemos tantas ganas de movernos porque si nos Claro, movíamos cada año, entonces sí ya. es un poco pesado a veces mudarse de país, las visas, las mudanzas, todo ese rollo. Es padre, ¿eh? No digo que no, pero llega Sí, un momento claro. donde te cansas. So, ahorita estamos Qué, un poquito más establecidos. qué increíble, Kevin. Está bien padre lo que nos platicas. Oye, y ahora con todo esto que nos compartiste reflexionando un poquito ahora sí que todo lo que ha sido esta historia, ¿hay algo que en sus inicios te hubiera gustado como escuchar en esos momentos de incertidumbre que tal vez hubiera sido como un buen consejo en los inicios? Pues justo eso de tratar de luchar un poco, en mi área por lo menos, de tratar de Ujú. luchar un poco para hacer cosas de calidad y tomar su tiempo, aunque te digan de hacerlo rápido y mal, de tratar de tener, de todos modos, la gente que te lo pide es gente que en general no entiende mucho Los de procesos. de esos procesos y de cómo se hace Ujú. software development. Entonces, de siempre tratar de empujar para hacer cosas de calidad y en mi área, en development, la verdad es que estás expuesto a miles de lenguajes, de frameworks, de un montón de cosas diferentes y vas a aprender todos los días. Entonces, de tratar de focalizar también tu aprendizaje en hacer código limpio, de calidad, porque la verdad muchas veces lo que pasa es que la programación es un poco como si escribirías un libro, pero en vez de tener un autor, tienes cientos de autores, porque son toda la gente que ya corrieron, que ya se Sí. fueron, y entonces uno escribió un capítulo y el otro, y uno lo escribió como si fuera romance y el otro como si fuera un policíaco, y entonces no hay Ajá. coherencia, no se entiende nada, está todo desordenado. Entonces, tratar de mantener como un sistema coherente y eso es muy importante. Sí, tratar de Ok. apoyarse sobre las herramientas existentes, porque hoy en Ujú. día sí hay bastantes cosas open source que se pueden usar. Sí. Ok, no, digo, está súper bien. Ese ejemplo del libro creo que nos queda a muchos muy claro de esa parte de que todo hace que se unifiquen las cosas y digo, pues sí, a veces al inicio nos gana esta parte de querer como hacer, pero pues, a veces guardar un poquito la calma para entregar un producto de calidad, así como nos acabas de decir, sin duda, ayuda. Oye, ¿y hay algo, no sé, que hayas hecho que te llene como de satisfacción, que digas, oye, esto sí realmente este proyecto o en cuanto a lo profesional? Sí, hay bastantes ejemplos, pero uno que realmente me dio mucha satisfacción fue, trabajé para un estudio chiquito que se llama Pipangay, que está en la isla de la Reunión. Hoy ya cambiaron de nombre, ya no me acuerdo cómo Kaushan Studios ahora, Ujú. Gaushan. Trabajaban para un proyecto independiente de pequeño presupuesto. Creo que el presupuesto total para todo, para marketing, distribución, producción, postproducción, todo, eran Ujú. 4 millones de dólares, lo que la verdad es como un Pixar Sí, son 350 millones, sí, de los sí, sí. cuales más o menos 40 o 60 son para la fase de producción y lo demás es marketing, distribución, más o Sí, sí. menos. Ajá, ajá. Y entonces era un proyecto pequeño y ya habían empezado y- y me avisaron de que existía ese proyecto, entonces les dije que yo quería ir a ayudar
Y cuando llegué me di cuenta que, bueno, había un desarrollador, pero era un ex artista desarrollador y era una persona bastante arrogante que cuando llegué el primer día me dijo, eh, ven a comer conmigo, te voy a explicar las cosas. Y me empezó a decir que tal persona era un idiota y que el productor era un imbécil y como que le echó Sí, sí. mierda, para decirlo así, a todos. Y Ok. entonces yo llegué un poco asustado, dije, órale, ¿qué es esto? Sí. Y poco a poco me fui dando cuenta que el problema era mayoritariamente era él. Ok. Escribía código de muy mala calidad, había hecho herramientas que no funcionaban, o sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, el hay una parte que era layout y después de layout pues se cortaba la escena para hacer diferentes shots para animación, ¿no? Entonces es Ujú. una herramienta que agarra la escena de layout en Maya y te exporta diferentes shots para trabajar en animación. Eran como 20,000 líneas de código, una función de 20,000 líneas, lo que es aberrante, Ok. con redundancias, cosas inútiles, así, estas 500 líneas nunca se ejecutan, ok. Ajá. Y se tardaba como 2 horas en correr y podía fallar en medio y tenías que volver a empezar todo. Es un horror para todos, o sea, ¿qué pasó? Claro. No sé, se rompió. Y entonces, pues, cuando vi eso, como que hice todo para que lo corran, la verdad, y me quedé Ujú. solo y platiqué bien con todos los equipos, les pedí, ¿qué haces todos los días? ¿Qué es lo que haces que es muy repetitivo? ¿Qué necesitas como herramientas, etcétera? Y empecé a hacer así herramientas para layout, para animación, para rendering, para compositing. Hice un montón de herramientas para todos. Ujú. Agilicé los flujos de trabajo muy, muy cañón. Aunque esa vez sí lo tuve que hacer todo en urgencia y la verdad es que si vuelvo a ver ese código probablemente diría qué horror, porque no Sí. lo podía hacer como tenía que hacerlo para ese proyecto y nada más sin pensar en los proyectos futuros porque ya había código, ya había cosas hechas, tenía que Ujú. tratar de hacerlo lo mejor posible. Y hasta trabajé en cosas como eh, querían las máscaras que venían de Maya, del renderer, las querían en Final Cut. Ok. Entonces, herramientas que agarraban esas máscaras pues Final Cut al final es solo un archivo de texto. Tu archivo que tú abres y que ves en la aplicación es un archivo de texto, entonces yo Sí. tenía un programa que hackeaba el archivo de texto para agregar pistas, para agregar las Ok. máscaras, etcétera. Y eso lo Ajá. estaba haciendo a último minuto porque el director se iba con discos duros a entregarlo para calibración de color a Francia Ok. en 12 horas. Sí, sí. Trabajé en convertirlo a formatos de cine porque los formatos que corren en una sala de cine son muy particulares, entonces queríamos Ujú. hacer una premiere con el equipo, etcétera. Sí, hice un montón de chambitas que nunca había tocado esas áreas. Y Sí. la verdad es que el proyecto era muy bonito, eran gente como muy dedicada, éramos muy unidos, salíamos casi todos los viernes juntos, íbamos los fines de semana a hackear o a hacer cosas juntos. Qué padre. eh, Ujú. y el director me agradeció, al final me dijo, pues no hubiéramos podido terminar la película sin ti. Entonces, y esa película que se llama Adama, Ujú. eh, es un proyecto que a mí se me hizo muy bonito, es sobre eh, Francia en las Primera y Segunda Guerra Mundial usó muchos soldados africanos Ok. y esta es como una historia iniciática de un niño de como 12 años que su hermano se va del pueblo para ir a la guerra y él se va a Francia a buscarlo. Ok. Digo ahí para apuntarla para verla. Ujú. Ok, qué increíble experiencia. Digo, sin duda te aprendiste un montón ahí y yo creo que justo con lo que decías, ¿no? Ves cuando no tienes los presupuestos, pero el equipo está unido
creo que hace que las cosas fluyan mucho mejor, ¿no? Y pues bueno, al final lo que nos compartes, ¿no? O sea, creo que de tu lado es siempre como estar como al servicio de las necesidades de los artistas, ¿no? O ¿qué te ayudo? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos funcionar? ¿No? Creo que eso Ajá. habla muy bien de esa área, ¿no? Que de repente como puede estar un poquito al lado, pero tienen que responder a las necesidades de las personas para que quitarles ese peso mental y que el artista sea artista, ¿no? Sí, sí, Qué, claramente. qué- qué bien, qué bien. Oye, y por ejemplo, dado ahora sí que en lo que haces, digo, no sé si te suceda eso, pero de repente no sé si hay algo que digas, ok, me gusta lo que hago en mi día a día, en mi trabajo, a lo que me dedico, pero ¿tienes algo como algún proyecto personal que digas, en mi tiempo libre me gusta hacer esto mismo, pero Sí, digamos, a otro rubro, no lo sé? sí, me interesa el web. Entonces, el web Ok. lo que tiene de chistoso o las aplicaciones para móvil es que Ujú. hay miles de frameworks, todos los días hay nuevos. Ya, Entonces hay siempre nuevas herramientas, nuevos frameworks, nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces cuando veo uno que me interesa, me clavo. Entonces, por ejemplo, ya. cuando nació mi primer hijo es cuando salió uno de Google que se llama Flutter, que era para hacer aplicaciones web. Entonces empecé a Ya. hacer un programita que era para tiempos de amamantar y tiempos de no sé qué, para que mi Ok, esposa ok. pueda utilizarlo. Y son proyectos que en general nunca termino, los empiezo, no los termino, pero Ya, ya, casi ya. llegué No, al pero digo, final está de eso. padre. Sí, sí. Luego hice uno, me empecé a interesar a Svelte. Svelte es muy padre, es como React, pero mucho mejor. Le dicen el Disappearing Framework, porque no voy a entrar en detalles técnicos, pero básicamente Ajá. escribes en un idioma que es traducido antes de ponerlo en la web está traducido en como vanilla JavaScript, o sea, puro JavaScript simple. Entonces no es un Ujú. framework en sí, no hay archivos que tienes que muy grandes que subir o lo que sea, realmente es puro JavaScript puro. Entonces es muy rápido, muy chiquito, muy padre. Lo hizo un güey que para mí es un genio, se llama Rich Harris y es un güey que hace visualizaciones para The New York Times Ok. y que hizo un framework estupendo, o sea, de gran desarrollador, o sea, es Ujú. un tipo muy listo. Entonces con Svelte también había Svelte Native, que es para iOS y Android, entonces hice una Ujú. aplicación estaba buscando qué puedo hacer con esto porque me interesa y estaba en Ajá. Reddit. En Reddit encontré un güey que decía, pues la verdad yo soy escritor y no hay buenas apps para meter tus personajes, su fecha de nacimiento y cuando estás escribiendo tu novela, poner la fecha del día y ver qué edad tienen todos. Entonces justo hice Ujú. una aplicación que hacía eso para Android, Ok. que metes tus Qué padre. personajes y dices, Sí. el 11 de noviembre de 2020 este güey tenía 53 años y este 37. Ok, ok. Eh, y ahorita estoy ahorita que tuve un poquito de tiempo libre antes que nazca mi segundo hijo, me clavé en un proyecto en Svelte, pero para web esta vez, con mi hermano. Mi Ujú. hermano es diseñador, es muy bueno en diseño web Ya. y queríamos hacer algo como Wired, Ujú. el editor de Wired, pero orientado a photoblogs. Entonces, una Ok. herramienta muy visual donde puedes directamente escribir. Cuando estás editando, se ve idéntico a cómo se va a ver cuando lo publiques y que puedas Ya. agregar fotos fácilmente y contenido fácilmente para photobloggers. Y esa Ok. parte, ese está padre. No lo he Sí, sí. terminado todavía, pero lo quiero retomar. Ya tengo un proof of concept Bien. y tengo que clavarme un poco más. Ahora tengo Muy dos bien. hijos, entonces No, no, pero está mi padre. esposa se queja a veces y paso demasiado tiempo en la compu. Sí, pero digo, sin duda que interesante, o sea, creo que está muy padre que a pesar, bueno, no a pesar, o sea, que tengas tu trabajo, pero que también te des chance de experimentar, creo que eso todo el tiempo anda cultivando en tu mente,
¿qué puedo hacer, no? Digo, ahorita lo acabas de dejar muy claro y está muy padre. Gracias por compartir esa parte. Kevin, ha sido un gusto, ha sido un placer poder platicar contigo. Gracias por así que compartirnos tantas experiencias. Gracias por facilitarnos a los que igual no somos tan apegados a este tema, hacerlo sencillo. Sin duda se agradece eso. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Pues nada más quería decir que realmente es para gente que está interesada en desarrollo. Por ejemplo, el espacio de desarrollo web está súper saturado. En cambio, en mi área hay muchas oportunidades de trabajo, pagan bien, hay más y más trabajo remoto, lo que no era el caso antes, y también oportunidades de trabajar en el extranjero. Y si a alguien le interesa esa área, realmente es echarle ganas para conseguir la primera chamba, y es un poco difícil porque otra vez no hay tanta información o sea, el cine siempre ha sido algo como la magia del cine se protege mucho, ¿no? Es como los magos, sí. El secret sauce no se enseña. Pero la verdad es que luego hay muchas oportunidades de trabajo y es muy padre. Por ejemplo, mi equipo de India, éramos 3 al principio, yo contraté a como personas, terminamos siendo como casi 20. Y durante su pues la mayoría querían ir a trabajar al extranjero, yo los apoyé mucho, y muchos están en Vancouver o en algún lado del mundo, en Irlanda, hay unos que han trabajado en Australia, y les va bien y están contentos. Entonces realmente también para México siento que es una oportunidad porque realmente es verdad que aquí todavía los sueldos son un poco bajos, pero hay muchas oportunidades en todo el mundo para trabajar en este ámbito, y la verdad es que no te buscan. O sea, realmente no vas a tener muchos problemas para conseguir trabajo, y son trabajos bien interesantes. De lujo, Kevin. Muchas gracias por agregar eso y por compartir esa parte. Otra vez, gracias por este tiempo, lo agradecemos un montón, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Kevin. De nada, gracias a ustedes por invitarme.